Vamos a dar inicio entonces. Como les dije, voy a hacer el planteamiento, la resolución final tendrían que poder hacerlo ustedes. Si no, nos va a llevar esto demasiado tiempo. Bueno, en el mismo voy a hacer los ejercicios en el mismo orden que me llegaron a mí, así que no sé si este es la primera hoja que me enviaron. De todas formas, el ejercicio sería este. X más Y, logaritmo natural de Y, X cuadrado, cada 2 veces Y, más X más 1 diferencial de Y. Bueno, primero lo primero. ¿Podemos separar esto de buenas a primeras? No. Y la pregunta del por qué no es muy simple. Les dije que para la anterior clase les dije que para separar esto, bueno, para separar en variables separables, valga la redundancia, tendría que todo estar multiplicado entre sí o dividido entre sí, porque así el despeje es rápido. Ahora fíjense acá, tenemos algo más otra cosa, dos términos, ¿no? Entonces, como no hay forma de factorizar esto para que quede una multiplicación, entonces no se puede separar directamente. Entonces se descarta la opción de variables separables, o sea, se descarta la opción de despejar las y de entrada y despejar las x. Ese mismo razonamiento se repite acá. Fíjense. Segundo, homogéneas. Para las homogéneas les dije que tienen que tener los grados similares. Así que vamos a ver con color verde. Fíjense. Acá tenemos grado 1. Acá tenemos grado 1, pero acá tenemos logaritmo. Tenemos logaritmo. Entonces, la variable está dentro de una función, por lo tanto, toda esa función tendría que tener cierto grado, ¿no? O por lo menos estar compensado. Ahora, fíjense que para que se compense, tendría que colocarle una nueva variable adicional y anularse entre sí, ¿no? Entonces, imagínense esto. Yo tengo, a ver, acá, en azul, acá en verde, lambda y. Si yo le coloco, perdón, logaritmo de y, si yo le coloco el lambda, no se me va a simplificar. Y como no se simplifica, entonces se descarta que es homogénea. Y ya tengo dos tipos de ecuaciones diferenciales descartadas. Como ejemplo aclaratorio, fíjense en XY. Así, XY. Si yo le coloco lambda a X y a Y, el resultado va a ser, perdón, XY, y abajo. El resultado va a ser lo mismo, ¿no ve? Fíjense. Porque lambda con lambda se me va a simplificar, ¿no ve? Entonces, eso es lo que tienen que cuidar. Así que como aquí no puedo hacer eso, descarto la homogénea. Porque acá es grado 1 y acá también es grado 1. Entonces se descarta la homogénea. Y de hecho se descartaría por esto, ¿no? Grado 1, grado 0 y ya. Aquí, por ejemplo, es grado 1. Grado 1, grado 1, pero grado 0. Entonces, no se puede. Entonces no puedo factorizar, no puedo hacer homogénea. ¿Y qué sucede con las reducibles a homogéneas? Les dije que para las reducibles a homogéneas tendría que tener cierta forma, ¿no? Por ejemplo, un número acompañado de la X más otro número acompañado de la Y más un número adicional. O en su defecto, un conveniente cambio de variable, que acá evidentemente no existe. No hay forma de que yo asigne una nueva variable a algo y que se me anule con el diferencial. No hay forma. En los ejercicios anteriores, por ejemplo, había un X afuera, ¿no ven? Y acá adentro había un X cuadrado. Entonces, el diferencial de X cuadrado iba a ser 2X, y como la X ya estaba afuera, X con diferencial de X se me anulaba y se compensaba. Entonces, como no hay un cambio de variable sutil, no hay una variable nueva que yo pueda asignar, entonces descarto esa opción. Fíjense que ya van 3 opciones descartadas sin escribir ni una sola letra. Ojo que todo este razonamiento lo tienen que hacer lo más rápido posible. Ahora, ¿qué otra opción me queda? Aquí aparecen las exactas. Entonces, vamos a revisar cómo se resuelve la exacta.
Diferencial de x, como acá tengo el de x, entonces todo esto es una función m, que también es función de x y y. Y por lógica esto sería n. Entonces, ¿qué me indica la homogénea? Perdón, la exacta. La exacta me indica que si yo derivo esto, eh, tiene que ser igual a esto otro. Pero, ¿cómo elegimos la variable? M está multiplicado por el diferencial de x, por lo tanto la derivada es en y. Al contrario, ¿no? mx, my. Por lógica acá tendría que ser x. No hay más. Entonces tengo que llegar a esa conclusión. Vamos a probar. La parcial de m respecto de y, la derivada de x respecto de y es 0. Más. Fíjense, y por logaritmo de y, obviamente ese es un producto. Por lo tanto, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Resultado final, con este se simplifica, 1 más logaritmo de y. Ya tenemos la derivada. Segundo, esto es n. N respecto de x. Como es respecto de x, la y es constante, entonces todo esto 2y sale afuera de la integral y lo único que tengo que, perdón, sale por fuera de la derivada y lo único que tengo que derivar es esto de aquí, 2x. Entonces la derivada sería 2x y lo que se mantiene sin derivar, más la derivada de x que es 1 más 0, que la derivada de 1 es 0. Y fíjense cómo me queda. Ahora la pregunta es, ¿son iguales o no? Salta a la vista que no son iguales. Entonces no es exacto. ¿Cómo soluciono este problema? Aquí entra en juego algo llamado factor de integración. Ahora, cabe recalcar lo siguiente, si no existe un factor de integración rápido, esto por lógica tendría que volverse una ecuación diferencial lineal de primer orden o por último una Bernoulli, ¿no? O sea, esa es la secuencia que se tiene que seguir. Así que si no funciona con el factor de integración, entonces tenemos que buscar otra opción. Así que, a ver, vamos a ver qué fórmula tiene. Primero lo primero. Vamos a tratar de buscar la fórmula como tal. El factor de integración simplemente es una nueva variable que se multiplica, perdón, una función que se multiplica a ambos lados para que al derivarse mi función se vuelva exacta. Entonces, esa nueva variable llamemos mu, factor de integración, le vamos a llamar mu. Bueno, siguiendo la misma lógica, uno va a estar derivado en y y el otro va a estar derivado en x. Entonces, como les dije hace rato, tiene que multiplicarse a m y a n. Entonces, mu por m, mu por n. Como esto es un producto de funciones y probablemente esto sea una función en x y en y, me va a quedar algo así. El primero derivado por el segundo sin derivar, bueno, la derivación de un producto. Esto de aquí se lo pueden realizar si es que no recuerdan bien la fórmula, simplemente para darse una idea. Porque obviamente para esto se requiere fórmula, ¿no? Entre comillas. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar? Fíjense que acá tengo factor común mu. Entonces vamos a factorizar eso. Este se mantiene y este pasa al otro lado como negativo. Y obviamente esto va a pasar al otro lado como negativo también. Entonces va a ser, vamos a tener esto. Ahí. Ahora,
¿Cuánto vale esto de aquí? Pues si nosotros revisamos aquí arriba, ¿cuánto saldrá? La derivada de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x es igual, fíjense, esto menos esto sería 1 menos 1 es 0, logaritmo de y menos esto, ¿no? Logaritmo de y menos x sobre y. Ahí. Entonces, la pregunta sería, bueno, o sea, lo que yo necesito, si se dan cuenta, es eliminar algo aquí. Podemos buscar un factor común, perdón, un denominador común. Este pasa allá. Y me va a quedar y, logaritmo de y menos x, y acá y. La pregunta es la siguiente. Si, ¿cuál de estos dos me sirve? O sea, ¿cuál de los dos puedo usar de tal forma? O sea, todo esto se me tendría que eliminar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ah, caray. Esto es exacta, jóvenes. Creo que por la rapidez del ejercicio. Copié mal. Fíjense. YX, XY. Mm, Con razón esto sale, si se dan cuenta, este con este son iguales, pero con un signo contrario. Ya. Bueno, de todas formas les iba a decir que era lo que pasaba. Imagínense que se pudiera eliminar todo esto. Imagínense que se pudiera eliminar toda esta parte para una y. Me sobraría algo como esto. No sobra y. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente eliminar el que no me sirve. Por ejemplo, como tengo una función en y, aquí el que tiene y es esto de acá. Entonces, esto se elimina y u sería directamente función de y. Entonces, se puede operar de esa forma que se obtiene la fórmula. Y fíjense que el resultado sería que mu en y es igual, bueno, logaritmo de mu en y es igual a la integral menos todo esto sobre m, diferencial de y. Entonces, esa sería como que la fórmula. Voy a rehacer el ejercicio, escribí mal acá. Pero lo que quería mostrarles era eso, cómo se obtenían las fórmulas. Si practican un poco, pueden resolver esa fórmula de forma más rápida. Logaritmo de y. Este es un exacto. Bueno, vamos a comprobar. Esto sería m, esto sería n. Todas las opciones anteriores igual se descartan porque en realidad es lo mismo. Parcial de m respecto de y va a ser 1 más x 1 sobre y. ¿Qué ser eso? Y la otra tendría que salir 2x sobre 2y más 1 más 0, 1 más xy. Como son iguales, la EDO es exacta. Listo. Todo esto. Perdón, vamos a integrar esa función. La integral logaritmo de y respecto de x. Como son dos términos, los podemos separar.
y diferencial de x más x logaritmo de y diferencial de x. Bueno, como toda esta integral es simplemente función de x y aquí la y es una constante, o sea, todo esto se hace bajo el supuesto de que la y es constante. Entonces la integral aquí, por ejemplo, sería directamente xy. La integral acá sería más un medio de x cuadrado del logaritmo de y. Tenemos x, o sea, x diferencial de x sería x cuadrado. Y tendrá en y, que era lo que les dije al inicio. O sea, estamos hablando de que si integro una parte, tengo que sacar una constante de la otra variable. Entonces eso es lo que hago. Si yo hubiera integrado este lado de acá, hubiera salido una constante en función de x. Ahora, f de x, bueno, la derivada respecto de y tiene que ser igual a todo esto, a n. Entonces, si yo derivo todo esto respecto de x, me va a quedar derivada de xy, x, más un medio de x cuadrado, logaritmo de y, 1 sobre y, perdón, si desenfoque. Acá, perdón, la derivada del logaritmo sería 1 sobre y más la derivada de la constante en función de y, porque obviamente es la misma función, ¿no? Entonces se puede derivar. Y como esto es igual a n es igual a x cuadrado 2y más x más 1. Entonces, esta x con esta x se simplifica. Todo esto con todo esto también se simplifica, porque ambos tienen el mismo signo, ¿no? No se olviden, más por más y más. Es fácil ordenar esto, ¿no? X cuadrado por 1 es x cuadrado y 2y abajo, pues va a seguir siendo 2. Entonces lo que me queda es lo siguiente. Diferencial de y, diferencial de la constante, me va a sobrar 1. Y multiplicando el diferencial de y a ambos miembros, sabemos de que todo esto se vuelve diferencial de c. Diferencial de y. Ya. Esto con esto se va, aquí también se va y el resultado va a ser simplemente y. Entonces, como la ecuación diferencial es una exacta, f de x, o sea, la función en realidad es una constante y le vamos a poner k. Entonces el resultado va a ser k igual al resultado que obtuvimos al inicio, que es xy más x cuadrado 1/2 del logaritmo de y, más la constante y la constante y vale y. Listo. Ahí acaba el ejercicio. Después que se resuelve, toman uno de los dos diferenciales, lo integran, sale una constante en función de la otra variable, se deriva respecto de esa variable y se vuelve a integrar. Y al final, pues la función en realidad es una constante, entonces queda de esa forma. La constante que podría aparecer acá, la constante de integración, también es parte de la función, así que el resultado es el correcto. Tenemos solo una constante, ¿no? Daría lo mismo poner f de x más c, digamos acá. Pero eso ya se entendió. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estaría resuelto. Bueno, vamos a continuar. El segundo ejercicio es logaritmo de y menos 5y cuadrado seno de 5x
diferencial de x. XY más 2y coseno de 5x diferencial de y igual a 0. Ya. Entonces, esa es la segunda ecuación diferencial. Volvemos a lo mismo. ¿Se puede separar? No. Fíjense que acá tenemos dos términos, entonces, como no se pueden factorizar de ninguna forma, se descarta variable separable. Grado 2, acá tenemos grado, bueno, acá quedaría como grado 0, grado 1, entonces homogénea no es, reducible tampoco, porque si bien aquí se podría usar un cambio de variable razonable, en realidad no quedaría resuelto el ejercicio porque acá tenemos diferencial de y en lugar de diferencial de x, así que no se podría. Reducible tampoco, entonces vamos a probar con las exactas. Parece que todos estos son exactos. Vamos a probar. Todo esto es m, todo esto es n. Entonces, la derivada de m respecto de y será igual 1 sobre x menos, todo esto sería una constante, ¿no? Entonces quedaría como 2 por 5, 10, y por el seno de 5x. Y la parcial de m respecto de x, la derivada de x es 1, entonces 1 sobre x se va a mantener, perdón, 1 sobre y. Como estoy derivando respecto de x, entonces esto sería mi función. La derivada de coseno es menos seno, entonces menos por más menos, 2 por 5, 10. La y se mantiene porque es una constante y esto es seno de 5x. Como les dije, esto es exacto. Entonces, al ser exacta, mismo procedimiento. Vamos a hacer ahora con el otro lado para que noten que en realidad no cambia, no afecta. Asumimos la función, que depende de las dos variables. Vamos a separarlo directo en las integrales, porque son dos términos. Está separado. Vamos a extraer las constantes para que nos sea un poco más fácil integrar. Coseno de 5x. Y aquí obviamente vamos a dejar el 2 por ¿cómo se llama? Para facilitarnos la integral. Entonces acá nos va a quedar x del logaritmo de y más la integral de todo esto sería y cuadrado directamente, ¿no? Si se fijan, la derivada de 2y, perdón, de y cuadrado sería 2y. Entonces, por eso dejé el 2 de ese lado, es solamente una pequeña habilidad. Y la constante, como integré en y, la constante tiene que ser función de x. Entonces, la derivada de la función respecto de x tiene que ser igual a m, que sería el contrario de lo que habíamos integrado. Entonces, la derivada de la función, que sería todo esto, sería la derivada de x, 1, menos, o sea, yo ya sé que va a dar menos porque aquí hay un coseno, entonces la derivada del coseno va a ser menos seno. Menos 5 veces y cuadrado seno de 5x más la derivada de la constante respecto de la función. Todo esto igual a m, y m vale logaritmo de y menos 5y cuadrado seno de 5x. Si se dan cuenta, todo esto con todo esto se simplifican. Fíjense, los dos tienen el mismo signo. Entonces, como los dos tienen el mismo signo, digamos que pasamos uno al otro lado y se van a anular entre sí. Lo mismo ocurriría acá. Entonces me va a quedar la derivada de la constante igual a 0. Y pues como es evidente, si el resultado de una derivada es 0, significa que su antiderivada es una constante. Entonces el resultado como tal vendría a ser
f de xy igual a x logaritmo de y más y cuadrado coseno de 5x más una constante. Esto con esto son constantes, le vamos a llamar k. Eso va a depender de ustedes, las variables que utilicen. Y el resultado ya está. Bueno, parece que los otros dos también son, parece que son igual exactos. Así que creo que las otras dos, ya, vamos a hacer esto. Voy a cortar ahorita esta reunión porque ya me salió el aviso de los 10 minutos. Entren al mismo link ahorita para continuar con los ejercicios. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido.